Hola, mi nombre es Carlos Lucio Fuentes, soy alumno del Máster de Educación Secundaria de la Universidad Camilo José Cela y esto es una presentación para la asignatura de Organización Educativa. Bien, en esta presentación vamos a ver las diferencias entre el sistema educativo español y el sistema educativo finlandés, las principales diferencias. Bien, comenzamos hablando de legislación y competencias. Podemos decir que en cuanto al sistema escolar español, la primera ley educativa moderna es de 1970, es decir, todavía en periodo de dictadura, mientras que la escuela moderna se empieza a desarrollar en los años 60 en Finlandia, ya bajo democracia. En España ha habido numerosas reformas y leyes educativas, hasta 7 desde el inicio de la democracia, mientras que en Finlandia se ha producido una estabilidad legislativa en las últimas décadas. Las reformas educativas han sido claramente ideológicas en España, mientras que las leyes educativas no dependen de quién gobierna en Finlandia. Esto es un punto importante a la hora de diferenciar los dos sistemas educativos. Las competencias en el sistema educativo español están repartidas entre Estado y autonomías, comunidades autónomas, y existe una autonomía relativa de los centros educativos. ¿De acuerdo? En cuanto a Finlandia, pues las competencias son del Ministerio de Educación, pero hay mucha libertad de decisión a los municipios y a los centros. El currículo en España está desarrollado por políticos, mientras que el currículo en Finlandia está desarrollado por la Agencia Nacional de Educación, que está formada por expertos y docentes. Bien, el porcentaje de escuelas públicas en Finlandia es del 98%, mientras que en España pues apenas alcanza el 66%. El resto pues serían escuelas concertadas y privadas. El gasto anual total, tanto público como privado, por estudiante y según nivel educativo, son datos de 2019, podemos ver en esta gráfica. En Finlandia, en educación secundaria, supone unos 11.894 dólares, mientras que en España serían unos 10.706 dólares. Finlandia quedaría un poquito por encima de la media de la Unión Europea, y de la OCDE, mientras que España quedaría un poquito por debajo. No es una diferencia significativa, pero es una diferencia a tener en cuenta. Bien, vamos a hablar de las etapas educativas en España, según la última legislación, la LOMLOE. En España hay una primera fase de educación primaria, dividida en 2 ciclos, luego se pasaría a la educación primaria obligatoria, 6 cursos repartidos en 3 ciclos, y de ahí se pasaría a la educación secundaria, ¿de acuerdo? Lo que llamamos ESO. La educación secundaria se divide en 2 ciclos, un primer ciclo, primero, segundo y tercero, y un segundo ciclo donde estaría cuarto de la ESO. En cuanto a la FP básica, se puede acceder a partir de segundo de la ESO, en una rama de FP básica. Una vez terminada, tanto la FP básica como la educación secundaria, se obtendría el título de graduado en ESO. A partir de aquí existen dos trayectorias: técnico de FP de grado medio o el bachillerato, que se divide en 2 cursos y 4 modalidades: artes, ciencia y tecnología, humanidades y uno general. De aquí se obtendría el título de bachiller, que nos daría pie a poder ir a la universidad o continuar desde la FP media al técnico de FP superior. ¿De acuerdo? En cuanto a Finlandia, es un sistema similar. Comienza con la educación preescolar, que se divide en el kindergarten y la preprimaria. El kindergarten es hasta los 5 años, es voluntaria y de pago, mientras que la preprimaria es de 5 a 6 años, es decir, es solo un curso, es de carácter voluntario y gratuito. En cuanto a la educación básica, se divide en primaria y secundaria. La primaria serían los 6 primeros años y la secundaria desde los 13 a los 16. ¿De acuerdo? De aquí pasaríamos a la educación secundaria superior. 2 vías, o el bachillerato o la formación profesional, ¿de acuerdo? Tanto uno como otro de 16 a 19 años, y desde aquí se pasa a los estudios superiores y universitarios o a la formación profesional superior, es decir, es bastante similar al sistema educativo español.
Bien, en cuanto a estructura y organización, pues también existen bastantes diferencias, es quizá aquí donde más diferencias existan, y bueno, pues vamos a ir mirándolas una por una. En el sistema educativo español, la autonomía de centros es relativa, ya que existe una inspección educativa, bueno, que no permite una autonomía total de los centros. En el caso de Finlandia sí que existe una autonomía prácticamente total de los centros. El sistema educativo español es rígido, todos los alumnos hacen lo mismo y con un mismo horario, mientras que el sistema finlandés es muy flexible, ahí es una individualización de la educación, digamos. El sistema español se organiza en 3 trimestres y el finlandés en semestres de 6 o 7 semanas. En el sistema español son unas 6 asignaturas diarias, mientras que en el sistema finlandés son unas 3 o 4 asignaturas diarias. En el sistema español sería media hora de descanso en las horas centrales de la jornada, mientras que en Finlandia se suele hacer 45 minutos de clase y 15 de descanso. El total de horas lectivas en secundaria asciende a 1054 en el sistema español y 808 en Finlandia, dato también bastante relevante. Nos hace pensar en la eficacia del sistema finlandés. Bien, en cuanto al aprendizaje de lenguas, en el sistema español es simultáneo y en cierta manera prematuro, mientras que en el sistema finlandés es un aprendizaje gradual. Empiezan con el finlandés, continúan con el sueco y terminan con el inglés. En el sistema educativo español los materiales no son gratuitos y los comedores son de pago, mientras que en el sistema finlandés tanto el material como los comedores son gratuitos. Y en cuanto a los deberes, pues en España la media diaria es de entre 1,5 y 2 horas, mientras que en el sistema finlandés pues apenas llega a los 30 minutos. En cuanto al profesorado, pues también hay diferencias importantes, vamos a ir viéndolas. En el sistema educativo español son asignados por la consejería de cada comunidad autónoma en base a una oposición, básicamente, mientras que en Finlandia son los directores de los centros los que eligen a todo el personal pues que trabaja en el centro. En el sistema español, un graduado o licenciado con un máster y tras superar unas oposiciones, pues se considera apto para impartir la docencia. En el caso de Finlandia, para acceder a la carrera hace falta una nota bastante alta y cursar una carrera de 300 créditos y además un curso de otros 60 créditos. ¿De acuerdo? El profesorado en España sufre de cierto desprestigio por parte de todos los sectores sociales, o por lo menos eso es lo que ellos perciben, mientras que en Finlandia el profesorado goza de un gran prestigio social y se considera pues una pieza vital en todo el sistema. En España el profesorado debe asumir un gran número de tareas burocráticas, como hablábamos antes, respecto a la inspección educativa, mientras que en Finlandia no existe un departamento de inspección y los docentes evidentemente tienen mucha menos burocracia. El proceso de aprendizaje gira en torno al docente en España, que está visto como una autoridad, mientras que en Finlandia, pues el centro de todo, el centro del aprendizaje es el alumno. El profesor simplemente acompaña en lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. La ratio máxima de alumnos es de 30 en la ESO y 35 en bachillerato en España, mientras que en Finlandia pues es entre 20, 22, 24 máximo por clase. Bien, en cuanto al abandono escolar temprano, que la Unión Europea define como el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no han completado la educación secundaria no obligatoria y que no han seguido ningún tipo de estudio, pues en Finlandia los datos son del 9,3% de los hombres y el 7,1% para las mujeres. Sin embargo, en España es del 16,7% para los hombres y del 9,7% en las mujeres. Bueno, y a modo de resumen, un poquito lo que hemos hablado. El sistema educativo finlandés es más individualizado, más flexible. El español es más estándar, más rígido. 3-4 asignaturas por día en el finlandés, 6 por día en el español, como hemos comentado.
dividido en semestres, dividido en trimestres en el español. Algo importante, el clima es más relajado en el sistema educativo finlandés, tanto en la relación con las familias como el docente, los alumnos, mientras que en España hay cierto clima hostil en muchos casos. La dirección escoge al personal, esto es un punto clave, mientras que son las consejerías autonómicas a través de oposición las que escogen al personal en España. Otro punto importante, como hemos dicho, es el aprendizaje progresivo de lenguas en Finlandia, mientras que en España es simultáneo. También hemos comentado currículums elaborados por la Agencia Nacional de Educación, es decir, por expertos, por docentes, mientras que en España el currículum pues, está elaborado por políticos, básicamente. Hemos hablado también de la autonomía del centro y hemos hablado también de que los estudiantes pues, son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en Finlandia, mientras que en España es el profesor el centro de este proceso. El profesor es un guía, un facilitador del aprendizaje en Finlandia, mientras que en España el profesor es concebido como una autoridad. Bueno, a modo de reflexión, me gustaría leeros un par de frases que, bueno, pues creo que son, bueno, que son interesantes para ver cómo podemos diferenciar los dos sistemas educativos. Un adolescente medio en Finlandia terminará la secundaria con excelentes notas, hablando inglés a la perfección y leyendo un libro por semana, mientras que un adolescente medio español acabará sus estudios secundarios obligatorios, si no los abandona, aprobando por los pelos, chapurreando 4 palabras de inglés y sin el menor interés por la lectura. Bueno, evidentemente es una generalización y en cierto modo una exageración, pero las diferencias son claras entre el sistema educativo finlandés y el sistema educativo español, tanto en los datos PISA como en la percepción de la sociedad. Y bueno, creo que no es yo creo que no es debido a los recursos. Hemos visto que la diferencia de dinero invertido en alumnos es prácticamente la misma. Creo que es un tema político. Bueno, como hemos visto, demasiadas reformas educativas, cada 4 años un cambio de ley educativa prácticamente, o cada 8 años, y eso evidentemente es un problema. Y es un problema también que al final pues los currículos pues los hagan políticos en España, mientras que en Finlandia son expertos docentes los que desarrollan estos currículos. Bueno, podríamos ver más diferencias desde luego, pero bueno, creo que con estos puntos pues podemos entender fácilmente por qué el sistema educativo finlandés está mucho mejor considerado que el español. Bueno, pues hasta aquí la presentación y muchas gracias y hasta pronto.